siguiente es un video tutorial para llevar el control de lo que es una orquesta musical. Aquí veremos lo que son los grupos y también lo que son las próximas actuaciones de la orquesta. Primeramente, lo que hacemos es hacer una conexión, porque vamos a guardar los datos en una base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar estas bibliotecas para que nos puedan servir a la conexión de la base de datos. Entonces, creamos una clase que se llama conexión y ponemos esto que es la conexión. Ponemos public SQL connection, ponemos conexión igual a new SQL connection, ponemos el nombre del servidor, ponemos el nombre de la base de datos, ponemos el usuario y contraseña. Seguidamente nos vamos a nuestro primer formulario. Nuestro primer formulario es este de orquesta. Entramos aquí y lo que nos muestra aquí es un data grid. Para llenar nuestro data grid entramos al formulario, ¿verdad? También aquí tenemos que importar lo que es esta biblioteca para la conexión de la base de datos. Entonces venimos y declaramos estas variables. Public string grupo. Grupo es la variable donde se van a guardar los grupos, ¿verdad? Public string SQL, que es para que haga la conexión. Y aquí ponemos lo que es la conexión. Próximamente abrimos la conexión, hacemos un SQL y hacemos lo que es un select. Seleccionamos de lo que es de la tabla de instrumentos de nuestra base de datos el código de grupo, el nombre del instrumento, el músico, la vida útil y la afinación. El SQL comando 2 es lo que nos va a ejecutar nuestra query, ¿verdad? Y aquí hacemos lo que es un ciclo para poder llenar nuestro data grid. Aquí lo que hacemos es que ponemos lo que es el campo y aquí ponemos lo que es los registros. Por eso el primero dice data grid 0, x, que será lo que es el primer campo, ¿verdad? Que es código de grupo. Asimismo, el siguiente, que es el nombre del instrumento, el músico, la vida útil y la afinación. Y luego cerramos lo que es nuestra conexión. Continuando, nos vamos a lo que es al principal, donde tenemos las tres opciones para ingresar al formulario, y la siguiente que sigue son los grupos. Entonces, en grupos vamos a almacenar lo que son los grupos de la orquesta, o sea, los grupos que componen la orquesta. Entonces, para ello, en este caso, si le damos clic, en el momento que le damos clic, tenemos lo que es la clase del formulario grupos, instanciamos la clase y esto va a ser igual a new grupos. Entonces, para ello, para poder acceder, tenemos el nombre con el cual instanciamos la clase y le .show dialog, que esto nos va a permitir poder acceder al formulario. Entonces, en este caso, el formulario que vamos a acceder es a grupos. Entonces, en grupos tenemos varias opciones, lo que son varios botones. Clic, ponemos una retroalimentación para el usuario. Clic en grupo para ver detalle. En este caso, si le damos clic en viento, entonces nos va a guiar. Si le damos clic a viento, en este caso, nos va a guiar a lo que es detalle grupo. ¿Y qué es detalle grupo? Detalle grupo es todos los instrumentos guiados a este grupo. Entonces, como decía viento, en este caso nos va a mostrar todos los instrumentos que pertenecen al grupo de viento. Entonces, para ello está una variable tipo string que va a almacenar viento, porque como le dimos clic al botón viento, entonces queremos saber a qué grupo pertenecen ellos. Entonces, para ello tenemos que poner una variable que nos indique a qué grupo pertenecen. Entonces está viento, luego está la clase, que es detalle grupo, seguido por tenemos
por ejemplo, en grupo tenemos una variable pública. Esto nos va a permitir guiarnos y para saber a qué grupo estamos accediendo. Entonces, en este caso, grupo, que es de la variable de detalle grupo, que es una variable pública, le vamos a asignar el grupo, en este caso al botón que le dimos clic. Entonces, en este caso nos va a tirar que es que es viento de la categoría, o en este caso el grupo al cual pertenece el instrumento. Luego, donde dice show dialog, y así sucesivamente. Entonces, si volvemos a grupos, si le damos clic en percusión, entonces igual. Entonces el grupo pertenece a percusión y lo mismo otra vez vuelve a mostrar lo que es un formulario. Así para los grupos de electrónico, para el grupo de voz y teclado y cuerdas, como vemos aquí. Entonces ello, haciendo clic, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a este formulario que se llama detalle grupo. En este nos va a mostrar lo que son los instrumentos que pertenecen a tal grupo. Entonces aquí donde dice grupo, al momento que esta variable, en este caso este objeto que es un label, se llama lbl grupo. Entonces al momento de cargar, aquí está la variable donde le asignamos el nombre del grupo. Luego está lo que es una string de la conexión, donde está una variable comando de SQL command, y está también lo que es la clase donde hacemos la conexión de la base de datos. Entonces aquí está lbl grupo. .text es igual a grupo, entonces ese label va a ser igual a la variable que está almacenado o al dato que está en la variable grupo. Luego abrimos la conexión, hacemos un SQL que en este caso sería select el nombre del instrumento, el músico y la vida útil de este, para poder así identificarlo, para ver qué instrumento está asignado al músico y cuánto tiene de vida útil ese instrumento. ¿De dónde? De la tabla de instrumentos. Cuando el grupo, donde el grupo, código del grupo es igual a grupo. Entonces, en este caso el código sería viento, percusión, electrónico y así sucesivamente. Entonces, necesitamos esta variable, por eso la traemos del formulario anterior, para así hacer poder la query en la base de datos y poder jalar la información exactamente del grupo que queremos sacar. Luego está el comando para poder ejecutar la SQL y poder abrir la conexión. Luego tenemos un Object Data Reader, que esto nos permitirá leer los datos de la base de datos, cargarlos en el grid, como está acá, y cerramos la conexión. Entonces en este caso ya podemos ver la información de los instrumentos de ese grupo que están aquí. Entonces este mensaje dice clic en nombre de instrumento para afinar. Entonces, como en la información de la orquesta dice la última vez que se afinó el instrumento, entonces cuando el instrumento se crea, una vez que le demos por ejemplo a nuevo instrumento, este nos va a guiar a nuevo instrumento. Entonces en este caso es este formulario de aquí. En nuevo instrumento tenemos lo que es el grupo al cual pertenece el instrumento que vamos a crear. Entonces igual volvemos a traer el nombre del grupo del formulario anterior, una variable pública, se la asignamos, que en este caso es esta parte de aquí, que ni, el nombre que le instanciamos en la clase, punto grupo va a ser igual a grupo. Entonces aquí ya tenemos lo que es la información del grupo. Para ello, para poder hacer un insert en la base de datos y saber a qué grupo pertenece el instrumento. Luego está el lblgrupo.text para guiarnos a qué grupo pertenece. Luego está el instrumento, que es el nombre del instrumento, el músico, que es el músico encargado, y la vida útil en años, para que así el usuario tenga que ingresar, si la vida útil del instrumento es de 4 años, para que solo pueda ingresar el número 4 y así a saber a qué pertenece ese 4, que en este caso son la cantidad de años. Luego está el botón de guardar, que ya es esta parte de aquí, donde está el try para si se cumple y el catch por si no se cumple. En este caso, si se cumple sería el try, que sería agregar instrumento, que se llama la clase, donde insertamos el instrumento al grupo. En este caso tenemos aquí donde agregar instrumento, que es en la clase donde está el constructor que recibe 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, donde le enviamos el código del grupo, el nombre del grupo, que en este caso es un textbox,
que en este caso es txtinstrumento.txt, txtmusico.txt, txtvidaútil.txt, porque va a recibir parámetros string, más para poder concatenar el número que el usuario ingresó más el año. Y esto que dice nunca es la afinación. Entonces cuando se crea un nuevo instrumento, el instrumento no está afinado. Entonces por eso es que el mensaje que dice acá, que dice clic en el nombre de instrumento para afinar, es para poderlo afinar y almacenar en ese momento la fecha en que se afinó. Luego está un mensaje de decir ingresado correctamente. Entonces esto quiere decir que se hizo correctamente la ejecución. Y luego, una vez ingresado el instrumento, nos va a poder nos va a mostrar la información en este formulario, que es donde tenemos asignado el nuevo instrumento. Y como por último, les voy a mostrar donde se guardó el instrumento. Entonces en este caso sería agregar instrumento. Entonces esta es la clase que recibe los parámetros que le enviamos: el código del grupo, el nombre del instrumento, el músico, la vida útil y la afinación. E igual tenemos el insert, a donde en instrumentos está el código del grupo, el músico, el nombre del instrumento, vida útil y afinación, que es lo que se almacena en la base de datos. Seguidamente tenemos en el principal, otra vez volviendo, tenemos en actuaciones. Entonces actuaciones, si le damos clic, nos va a llevar a donde dice próximas actuaciones. ¿Y dónde es próximas actuaciones? Pues este formulario de aquí. ¿Y qué contiene? Contiene un grid, un data grid, que tiene la información de próximos eventos. Nos va a mostrar el evento, el lugar del evento, la fecha y grupos asignados. Entonces para crear un nuevo evento, le damos clic en este botón. Este botón nos permite guiarnos a la clase, que en este caso es la clase actuaciones. La instanciamos y le damos nuevas actuaciones, y esto nos va a llevar a actuaciones. ¿Y dónde está actuaciones? Este formulario de aquí, que contiene el registro de una nueva actuación. Tenemos el evento, que es el nombre que el evento por la cual se distingue, el lugar del evento y la fecha del evento. Y para ello le damos en el nombre guardar. Y aquí en este caso, como se trata como la orquesta está dividida en grupos, al momento de hacer una reservación tienen que ir todo lo que es la orquesta. Entonces no puede faltar ningún grupo, porque si no, no estaría completa para poder hacer lo que es el evento. Entonces se declara una variable string de grupo llamada grupo, donde va a tener la siguiente cadena de carácter, que sería todos los grupos. Esto nos va a permitir, por ejemplo, al momento de hacer un reporte que diga grupos asignados, entonces se va a decir que todos los grupos están asignados. Luego en una clase llamada agregar actuaciones, le enviamos un método. Tenemos un método constructor que recibe 4 parámetros. En este caso le enviamos 4 parámetros. ¿Y dónde lo recibe? En agregar actuaciones. Agregar actuaciones está en este lado de acá. Está el método constructor, que recibe 4 parámetros: el evento, el lugar del evento, la fecha y grupo asignado. Tenemos lo que es en la base de datos el evento, igual como lo recibimos, y así lo tenemos y lo almacenamos en la base de datos. ¿Esto dónde se va a mostrar? Aquí en próximas actuaciones. Entonces, una vez terminado todo, nos vamos a principal, y aquí está lo que es la aplicación, y en esto consiste la aplicación. Entonces, para darle un ejemplo, la vamos a correr. Entonces venimos y vamos a grupos. En este caso nos vamos a lo que es a la categoría o al grupo de viento, y nos muestra todos los instrumentos asignados, o en este caso todos los instrumentos de este grupo. Entonces podemos agregar un nuevo instrumento. Entonces, ¿qué podemos agregar? Una nueva trompeta. El músico encargado le vamos a poner Luis Enríquez. Vida útil de la trompeta, pongámosle unos 3 años, y le damos guardar. Entonces nos tira un mensaje que dice trompeta ingresada correctamente. Entonces, si volvemos a entrar a viento, aquí tenemos el instrumento que acabamos de agregar, y me dice que como yo le di clic, entonces dice trompeta afinado correctamente. Entonces, si nos vamos a orquesta,
nos tira la información o nos muestra la información del que acabamos de agregar. En este caso dice categoría del instrumento viento, instrumento como tal, la trompeta, el nombre del músico, la vida útil y la fecha última afinación. En este caso yo el que yo acabo de agregar, y como le di clic entonces me afinó el grupo, me afinó el instrumento. Luego tenemos las actuaciones. Entonces aquí tenemos las actuaciones que tienen la orquesta. Entonces las fechas de evento tenemos una muy cercana. Entonces vamos a crear un nuevo evento y ponemos concierto, en este caso un ejemplo, concierto a beneficio de los niños, en este caso a beneficio infantil, infantil. Lugar del evento, La Ceiba, Atlántida. Fecha del evento, entonces la fecha de este sería el 31 de diciembre del 2015 y le damos a guardar. Entonces se ha reservado una actuación. Entonces la orquesta se va a presentar el 30 de diciembre, en este caso aquí está, mire, y se va a presentar en la Ceiba Atlántida el 31 de diciembre, y grupos asignados, todos los grupos. Y espero que les haya gustado la forma en que cómo desarrollar una aplicación basándonos en C#, en un lenguaje C#, y utilizando lo que son clases para poder asignarlas a la base de datos y asimismo también poder hacer lectura de ellas.